Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a otro videotutorial de JavaScript. Hoy vamos a ver otra forma de seleccionar elementos, muy parecido al anterior, al elemento getElementsByTagName, pero en este caso getElementsByClassName. O sea, en vez de seleccionar por el tag, por la etiqueta, vamos a seleccionar por la clase. Para los que no sepan qué es una clase es como un ID, ¿sí? Es algo que nosotros le aplicamos a las etiquetas de HTML para seleccionar, en este caso, más de un elemento. Recuerdan que los IDs, ¿sí? Los IDs eran únicos, se aplicaban nada más que a una sola cosa en el elemento. Se aplicaban entonces a un solo tag, en una sola ocasión por cada elemento HTML. Las clases tienen la misma funcionalidad, podríamos decir, que los IDs, permiten seleccionar entonces de algún modo elementos, pero lo que tienen de diferente con los ID es que pueden aplicarse en varios lugares. Esa es la principal diferencia. Normalmente se usan en CSS3, se usan para poder aplicar estilos o dar estilos diferentes a muchos diferentes elementos. ¿Ok? Entonces yo puedo tener la clase. Por ejemplo, la puedo tener acá en un párrafo, puedo poner class, ¿sí? Y poner mi clase, por ejemplo, ¿sí? Y también puedo tener acá abajo, por ejemplo, vamos a hacer una lista desordenada, una UL, ¿sí? UL es una lista desordenada, y ahora vamos a crear unas etiquetas LI, ¿sí? Para colocar dentro lo que quisiéramos. Pero en vez de hacerlo así, vamos a hacerlo con Emmet, que es más fácil de escribir código con Emmet, que es un ayudante, un plugin que nos ayuda a escribir código más fácil. Porque yo lo que tendría que hacer acá es, por ejemplo, LI y luego abajo poner otro LI y luego abajo poner otro LI, por ejemplo, ¿no? Y tendría 3 LI. Fíjense el tiempo que perdí haciendo esto. Es más fácil que yo ponga LI por 3 y presione Enter y ya tengo 3 LI. Eso lo hacemos gracias al plugin Emmet. Si quiero colocar una clase, entonces puedo poner LI por 3 y como es una clase, poner punto, ¿sí? Y el nombre de la clase que le quiero dar. En este caso, mi clase. Entonces yo tengo creado de un solo plumazo los 3 LI, ¿sí? Con la clase mi clase, ¿sí? Y ya lo único que me queda es poner dentro lo que quiero colocar que muestre, ¿sí? Supónganse que quiero que acá muestre 1, que este muestre 2 y que este muestre 3. Bien, ahora que tenemos esto así, como ven, tenemos aplicado entonces la clase a un LI y tenemos aplicado también la clase a una etiqueta P. Incluso se la podríamos aplicar aquí al H1. Yo acá puedo agarrar y poner class y poner mi clase. O sea, el hecho de que tenga un ID no quiere decir que no pueda tener también una clase. ¿Sí? Como dije, esto normalmente las clases se definen, ¿sí? En CSS3 para dar algún estilo, controlar el tipo de la fuente, con qué letras se escribe, si está en negrita, si está en cursiva, un montón de cosas que tienen que ver con el curso de CSS3. Pero nosotros podemos acceder a todos estos elementos, si necesitáramos hacerlo, también desde JavaScript. Si hacemos botón derecho, Open with Light Server, y traemos esta página, el resultado que tenemos es, entonces, esto es la lista desordenada, ¿sí? Esta es la lista desordenada, y después no vemos más nada porque las clases están aplicadas, pero no estamos haciendo absolutamente nada con esas clases. Vamos a hacer botón derecho, vamos a poner inspeccionar, vamos a agrandar un poco esto, voy a subir un poco esto para que tengamos la consola más a la mano, y nosotros dijimos entonces que podíamos seleccionar estos elementos haciendo referencia a document.getElementByClassName. Elements tiene la S porque son varios, y como dije, al ser varios, lo que va a devolver esto es una colección, igual que hacía el método anterior que era byTagName. Si yo acá coloco entonces las paréntesis y coloco las llavecitas dobles o simples, automáticamente vemos que acá abajo tenemos una colección. ¿Sí? Yo lo dejo vacío, igual que lo hacíamos antes, ¿sí? Esto no va a dar ningún error, va a crear una colección vacía. Si yo me equivoco y en vez de ponerle, pongo el nombre de un ID, por ejemplo, título, título es un ID, ¿sí? Acá pongo título, porque me confundí,
y presiono Enter, me va a generar una colección vacía, porque título es un ID y esto lo trabaja con clases. O sea, el método, si no recibe el nombre de una clase, no le va a dar importancia, no va a dar ningún error y lo que me va a generar es una colección vacía. Si yo ahora le pongo entonces mi clase, esto era con mayúscula, hay que respetar mayúsculas y minúsculas. Fíjense que abajo ya me está mostrando que en este caso sí me va a crear una colección y la colección va a tener 5 elementos y estos 5 elementos van a ser un H1, una etiqueta P y 3 LI, como estamos viendo acá, 1, 2 y 3. Hay 3 LI entonces con esa información. Para guardarlo le voy a poner entonces acá una constante, mi colección, presionar Enter. Y si yo acá pongo entonces un console.dir de mi colección, van a ver que tenemos entonces 5 elementos. Esto es una colección, no es un array. Los índices son 0, 1, 2, 3 y 4. Tenemos primero el H1, tenemos después la P y después tenemos los 3 LI. Y acá abajo el prototipo es de una colección. Esto recuerden que son objetos. Cada uno pueden ser accedidos con los métodos for o forof, como lo vimos en el video anterior. ¿Sí? A pesar de que no es un array, los podemos recorrer. Cada uno de estos objetos por dentro tendrá adentro sus propiedades y métodos. El H1 tendrá sus propiedades y métodos, lo mismo el P y los mismos cualquiera de los LI. Esto es igual que lo que vimos con tag, exactamente igual. Podríamos copiar esta colección a un nuevo array, como lo hicimos en el video anterior, exactamente lo mismo. Si no lo vieron en el video anterior, los invito a que lo vean. Y acá hay un dato importante a tener en cuenta, y es por ejemplo el siguiente. Si ustedes se fijan, cuando yo hago getElementByClassName, yo estoy recuperando todos los objetos que tienen aplicado la clase, mi clase. Pero, ¿qué sucede si ustedes solamente quieren recuperar los LI? ¿Cómo harían a recuperar solo los elementos LI y no les interesa recuperar, por ejemplo, los elementos H1 ni P que tienen aplicada esta clase? Ahora les quiero mostrar otra cosa. Ustedes se fijaron que yo tengo, por ejemplo, la clase aplicada a la lista desordenada, la tengo aplicada a un párrafo y la tengo aplicada también a un título. ¿Qué pasa si yo lo que quiero seleccionar es nada más que los objetos de la lista desordenada que tienen la clase aplicada mi clase? No quiero ni el párrafo, ni quiero entonces tampoco el título. ¿Sí? Y si yo aplico byClassName, voy a traer una colección con 5 objetos como lo vimos antes. Así que yo lo que necesito es llamar de alguna forma, lo único que quiero es recuperar lo que está aquí adentro, dentro del UL. Nosotros sabemos que podemos recuperar, ¿sí?, los objetos UL. Este objeto no tiene ni un ID ni una clase aplicada, pero yo lo puedo recuperar by tag name. Por más que hubiera más de uno, ¿sí?, si hubiera aquí abajo hubiera otro UL, yo estoy queriendo recuperar estos 3 objetos, ¿sí?, desde JavaScript, y necesito hacer referencia entonces a este UL. Yo puedo hacer referencia, ya que no tiene ni un ID ni tiene una clase, puedo hacer referencia por la etiqueta. Esto ya lo vimos. Nosotros podemos poner entonces acá, podríamos poner entonces que const UL es lo que voy a recuperar. Entonces vamos a poner que document.getElementByTagName, porque yo lo único que tengo ahora es el tag, ¿sí? ¿Y qué tag necesito recuperar? Bueno, necesito recuperar el UL, ¿sí? Esto me va a devolver una colección, pero una colección de 2 objetos, ¿sí? Si yo pongo UL y presiono Enter, ven que es una colección, ¿sí?, que tiene 2 UL, porque yo de hecho generé 2 UL. Este primero y este segundo. ¿Sí? Así que yo necesito hacer referencia al primero, yo necesito recuperar el primero, a mí me interesa recuperar el primer objeto, así que vamos a hacer eso. Vamos a venir acá y vamos a decir que yo necesito entonces crear en una nueva variable const primer UL es igual a UL en la posición 0. Esto es lo que yo quiero, el primer objeto, ¿sí?, el primer objeto UL. ¿Sí? Y presiono Enter.
Entonces, en el primer objeto UL, si yo ahora esto lo muestro, tenemos un objeto UL que dentro, obviamente, tiene los LI, ¿sí? Dentro de este UL tenemos los LI. Ahora, yo quiero recorrer, entonces, este objeto, este primer objeto UL, porque necesito recuperar las clases, quiero recuperar estos tres objetos, 1, 2 y 3, y nada más que estos tres. Si yo pongo acá ahora document, ¿sí? Y pongo acá .getElementByClassName, y yo acá le paso mi clase, esta línea me va a estar recuperando todo. El H1, me va a estar recuperando P, me va a estar recuperando absolutamente todo lo que tiene mi clase, la clase mi clase. ¿Por qué? Porque estoy haciendo referencia a document, ¿sí? Pero yo puedo utilizar elemento byClassName no haciendo referencia a document, porque ahora yo tengo un objeto al cual puedo recorrer. Así que yo acá puedo agarrar y en vez de poner document, esto puedo poner acá primer UL. Y si yo pongo primer UL, fíjense que lo que estoy leyendo con esta línea, primer UL getElementByClassName, mi clase, son solamente los tres objetos que yo intento recuperar. Son 1, 2 y 3. Son solamente estos tres objetos. Así que lo vamos a guardar esto, entonces, en una constante. Vamos a poner que esto es igual, entonces, a... ¿qué le podemos poner de nombre? Mis LI. ¿Sí? Entonces, dentro de mis LI voy a estar recuperando los tres LI que yo necesito y nada más que esos tres. ¿Sí? Si quieren verlo, podemos hacer un console.log de mis LI. Y esto tiene, ¿sí? Es una colección con los tres LI de mi clase. Estoy filtrando, no me estoy trayendo el H1, no me estoy trayendo el párrafo que tiene mi clase y demás. ¿Pero por qué? Porque fui accediendo, entrando dentro del código y accediendo a lo que yo necesitaba. Yo me vengo y me fijo, digo, ok, yo tengo que acceder a estos UL. ¿Tengo más de un UL? Sí. Cuando yo haga un getElementByTagName, obviamente voy a recuperar todos los UL que existan, porque ese método me va a traer todos los UL que detecte. En este caso yo ya sé que tengo más de uno, así que una vez que yo ya sé esto, yo sé que tengo que hacer en este caso referencia al primero de esa colección. O sea, me va a devolver una colección de 2 elementos, pero yo necesito hacer referencia al primero de estos elementos. El primero es el índice 0 en esa colección. Por eso yo guardo entonces en una constante que lo que me interesa recuperar entonces es el índice 0 de esa colección. Una vez que yo tengo ya definido que esa constante me está apuntando a este objeto completo y ya este no es tenido en cuenta, yo necesito definir entonces que quiero hacer referencia a específicamente ciertos LI. ¿A cuáles LI? A los que tienen aplicado mi clase y solo a los que tienen aplicado mi clase. Si yo acá genero más LI pero que no tienen ninguna clase aplicada, estos LI no van a ser tenidos en cuenta porque no tienen la clase mi clase aplicada. ¿Sí? Recuerden que este método getElementByClassName solamente le va a dar importancia a los que tengan la clase mi clase aplicada. A todo lo demás no le va a dar importancia. Esto lo podemos hacer porque estos dos métodos, className y tagName, hacen referencia a colecciones. O sea, nosotros podemos ir viendo dentro de una colección si dentro de esa colección hay alguna otra colección. Pero no es aplicable by ID, porque recuerden que ID puede haber solamente uno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, solamente va a haber un objeto con ID. Así que si un objeto tiene ID, yo no necesito entrar a un objeto y después a otro objeto para buscar si existe ID. Yo con que ponga ese ID, automáticamente lo va a encontrar. O sea, si yo acá tengo un ID, ¿sí?, que se llame especial,
Yo para hacer referencia a este LI no tengo que hacer tanta historia porque es único este ID. Yo no tengo que entrar primero a UL y después en buscar cuál LI tiene el ID especial. Yo con que ponga un document.getElementById y ponga especial, automáticamente voy a recuperar este objeto. ¿Sí? No necesito especificar más nada porque yo sé que esto es único en el documento HTML. Bien, espero que os haya quedado entendido. Como siempre, los invito a que practiquen. Lo ideal es que lo hagan aquí abajo para que no se les borre, ¿sí? Y lo guarden con el nombre que ustedes quieran para que les quede como una referencia. Los veo mañana en una nueva clase. Chau, chau.